Buenas tardes, Esteban Serfos otra vez, continuando aquí con esta serie de videos sobre el libro de Efesios. Estamos en el primer capítulo del libro de Efesios. De hecho, habíamos hecho unos comentarios quizás hasta el versículo 6. Quisiera volver a tomar la lectura porque la razón de todo esto es la palabra de Dios. No soy yo, no son mis palabras. Volver en Efesios capítulo 1, versículo 3 y dar lectura a algunos versículos. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ya habíamos entonces comentado que Dios nos bendijo en lugares espirituales, nos bendijo en Cristo Jesús antes que nosotros existiéramos. Hizo un plan hecho con amor, un plan que le agradó a Dios, que era bueno para Dios, y todo esto nosotros entonces somos hechos para alabanza de su gloria, y debemos de vivir, nuestra razón de vivir como cristianos es para alabanza de la gloriosa gracia de Cristo. Y este es el propósito. Y en el versículo 7, retomando el comentario, vemos los beneficios que tenemos como cristianos. Dice: en Él tenemos la redención. Un tema que podría ser en sí, hay estudios que hemos hecho muy importantes, tomando quizás muchos basados en el libro de Ruth para entender qué es redención. Pero en Él tenemos redención. Redención es donde íbamos a morir y no íbamos a tener descendencia. Estábamos muertos espiritualmente y Él, ya estando ya muertos, nos da vida. La redención. Tenemos redención mediante su sangre. La sangre de Cristo es el que nos redime. El perdón de nuestros pecados, o sea, redención, el perdón de nuestros pecados. Y todo esto es conforme a las riquezas de la gracia. Ahora, eso lleva a sentido en esto, porque de vuelta nosotros vivimos para alabanza de la gloria de su gracia. Somos una muestra viva de cómo se ve su gracia en carne y hueso en nosotros. Y dice: el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Dios nos dio en abundancia la gracia, abundantemente. Si hay algún problema en tu vida cristiana el día de hoy, yo les puedo asegurar que no es por la falta de la gracia de Dios. A veces queremos hacer las cosas solas y no queremos recibir de su gracia. A veces queremos condenarnos en vez de aceptar este perdón, y no estamos viviendo, aprovechando las riquezas de su gracia. Pero dice que Dios nos dio en abundancia, o sea, hay una abundancia ahí, pero dice con toda sabiduría y entendimiento. Dios tiene un plan con su gracia. Él tiene sabiduría, Él tiene entendimiento. ¿Cuántas familias muy acomodadas al tirar dinero y dar dinero y regalar dinero y dar dinero a sus hijos lo han hecho sin sabiduría y sin entendimiento, y han participado y contribuido al fracaso de sus hijos? Dios no así con sus hijos, sino Él usa toda sabiduría y entendimiento para darnos su gracia en abundancia. Empezando ahí, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Dios nos creó como seres pensantes, inteligentes. Entonces nos hace conocer su plan.
su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Nos hace conocer esto. Dice este plan para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en él todas las cosas, tanto en el cielo como en las de la tierra. Entonces vemos aquí que hay un plan y lo va a llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Vamos a ver en este capítulo que parte de ese plan ya está siendo llevado a cabo en nosotros como hijos suyos, hijos adoptados suyos, por su gran misericordia. Pero hay un plan, parte de ese plan que todavía no se lleva a cabo. Podemos ver en el libro de Hebreos, y creo que lo vamos a ver más adelante en Efesios, que Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No todas las cosas han sido reunidos en él, tanto en el cielo como en la tierra. Pero siguiendo adelante en el versículo 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos. Nosotros heredamos algo, y me voy a adelantar y decir, lo bonito de este capítulo es que nosotros heredamos a Dios y Dios nos hereda a nosotros. Nosotros somos su herencia y Él es nuestra herencia. Un poco, especial la forma en que ambas cosas son ciertas, pero eso son las frases que usa la palabra para que entendamos la cercanía de la relación que tenemos con Cristo. Pero nosotros fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Vemos aquí en este pasaje que Dios, ya lo hemos visto porque habla de que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él ya tenía el plan, pero aquí concretamente dice fuimos predestinados. Si somos cristianos hoy en día se debe a la soberanía y al plan soberano de Dios para predestinarnos y que nosotros fuéramos hijos adoptados suyos. Ahora, sin salirnos de este mismo capítulo de Efesios 1, vamos a ver cómo también en su sabiduría y su inteligencia dio un lugar ahí y dio lugar a que oyéramos el Evangelio y creyéramos, y después sigue junto con su plan. O sea, lo vamos a ver mejor concretamente en esos versículos, pero fuimos predestinados. Si tú eres cristiano hoy, no es que a ti se te ocurrió simplemente la idea de ser cristiano, sino Dios lo tenía predestinado y planeado desde antes. Fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces Dios tiene un deseo y un plan para cómo va a hacer las cosas y los hace así. Pero fue así que fuimos predestinados a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Regresa a este tema, que ya es la segunda vez que lo da en el capítulo, y por eso creo que es bonito subrayarlo. El mismo texto lo está subrayando. El propósito, el fin de este plan era que nosotros, y nos describe como los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Aquí hay un elemento humano. Está el plan de Dios, Dios obra en nosotros, nosotros estamos en ese plan como criatura de Él, pero hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Es muy claro que es algo que nosotros hemos hecho, con todo la sabiduría de Dios, el predestino de Dios, pero puso el Evangelio, como vamos a ver adelante, y hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Pero todo esto es para que seamos para la alabanza de su gloria. Anteriormente decía somos para la alabanza de su gloriosa gracia. Aquí directamente somos para la alabanza de su gloria. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo de la salvación. Y aquí creo que me va a ser difícil en este minuto que nos queda ver esto bien. Pero dice, ustedes empieza a hablar, he hablado del plan eterno de Dios desde antes de la creación del mundo. Y ahora ve el lado humano. Y dice, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, hubo un momento en la historia en que llega el mensaje a nosotros, lo oímos. Y es el evangelio que nos trajo la salvación. Pero oímos el evangelio y hay un momento en el tiempo y el espacio nuestro donde dice, y lo creyeron. Entonces hay dos eventos o dos cosas que ocurren. Oímos el evangelio, eso ocurre en mi vida, en mi tiempo, espacio. Y si tenemos buena memoria podríamos decir, en este momento yo oí, en este momento yo creí. Y dice, cuando oyeron que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.
Entonces, Dios tenía el plan desde antes de la creación, detiene este plan, está a la expectativa, esperando que nosotros oigamos el Evangelio y creamos. Cuando nosotros oímos el Evangelio y creemos, entonces nos sella, nos marca con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y vamos a continuar en el siguiente video con ese tema.